Queridos amigos, soy Monseñor Santiago Herrera y seguimos analizando la encíclica del Papa Juan Pablo II, Laborem Exercens, sobre el trabajo humano. El punto número 13, que es el que vamos a mirar hoy, es muy interesante porque destaca o estudia, analiza dos conceptos detrás de los cuales evidentemente él quiere describir dos posturas ideológicas. Él las llama economismo y materialismo. No hace falta ser filósofo para saber que detrás de la palabra materialismo se esconde en definitiva el materialismo histórico, que es una de las maneras de llamar al marxismo y otra forma de socialismo. Pero el economismo por ahí nos suena menos frecuente, como lo vamos a ver, ¿no es cierto?, ahora cuando vayamos analizando el texto, se refiere justamente a la postura ideológica que considera que la economía y los medios, digamos, lo material, eh, de alguna manera tiene como una primacía sobre los otros temas humanos que intervienen en la cuestión del trabajo y en la cuestión de la producción. Pero vamos a leerlo al mismo Papa para no opinar sobre el texto, sino seguirlo a él. Mm, Dice así el texto. Ante todo, a la luz de esta verdad, se ve claramente que no se puede separar el capital del trabajo y que de ningún modo se puede contraponer el trabajo al capital ni el capital al trabajo. Evidentemente está haciendo una crítica así directa, ¿no es cierto?, a los sistemas socialistas y particularmente del marxismo, ¿no es cierto?, que ha contrapuesto claramente el capital al trabajo, ¿no es cierto? Eh, Ni menos aún, como se dirá más adelante, los hombres concretos que están detrás de estos conceptos, los unos a los otros. Es decir, ¿no es cierto?, que la lucha de clases es el motor de la historia, además de no ser verdad, ¿no es cierto?, no siempre hubo clases en las sociedades humanas. El concepto de clase es un concepto moderno y por lo tanto que la historia empieza en la modernidad, entonces porque es decir, antes no había historia. Digo, no estoy haciendo ahora un análisis de tipo teológico, sino filosófico más bien, ¿no es cierto? Es decir, si uno dice eso como crítica, ¿no es cierto?, al materialismo dialéctico, es decir un error, ¿no es cierto? Es decir, la historia no empezó evidentemente en el siglo XIX o XVIII, pongámosle, ¿no es cierto?, que cuando aparecen estos conceptos, sino que salvo que vos proyectes sobre, ¿no es cierto?, las sociedades previas a la sociedad de clases, que es propia de la era industrial, conceptos anacrónicos, pero también van en contra de la ciencia histórica. Es decir, el materialismo dialéctico se quedaría sin un punto importantísimo, ¿no es cierto?, de su estructura, que es el tratar de hacer una explicación histórica. Bien, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, sigamos el texto, ¿no es cierto? Entonces no se pueden contraponer a los hombres concretos porque esto carece de fundamento. Justo es decir, conforme a la esencia misma del problema, justo es decir, dice el Papa, intrínsecamente verdadero y a la vez moralmente legítimo, puede ser aquel sistema de trabajo que en su raíz supera la antinomia entre trabajo y capital. Es decir, ¿cuál sería el sistema justo? Entonces, el sistema que no ve antinomias entre el trabajo y entre el capital. Es decir, si hay un sistema que ve una antinomia aquí, sea se llame capitalismo o se llame comunismo, evidentemente que está enfrentando a las personas y por lo tanto no está contribuyendo al bien de las personas. Bien, la antinomia, sigue diciendo después, entre trabajo y capital no tiene su origen en la estructura misma del proceso de producción y ni siquiera en la del proceso económico en general. Tal proceso demuestra en efecto la compenetración recíproca entre
el trabajo y lo que estamos acostumbrados a llamar capital. Demuestra su vinculación indisoluble. El hombre trabajando en cualquier puesto de trabajo, ya sea este relativamente primitivo o bien ultramoderno, puede darse cuenta fácilmente que con su trabajo entra en un doble patrimonio, es decir, en el patrimonio de lo que ha sido dado a los hombres con los recursos de la naturaleza y de lo que los demás ya han elaborado anteriormente sobre la base de estos recursos básicos, ¿no es cierto? Ante todo, desarrollando la técnica, es decir, formando un conjunto de instrumentos de trabajo cada vez más perfectos. El hombre entonces trabajando al mismo tiempo reemplaza en el trabajo a los demás. Y cita ahí, ¿no es cierto?, un texto muy hermoso de Jesús, ¿no es cierto?, mejor dicho, del Evangelio de Juan, pero en el que Jesús dice, ¿no es cierto?, pone en bocas de Dios Padre que el tema de los trabajadores que son enviados a cegar, es decir, a cosechar, sobre un terreno donde no han trabajado, y sin embargo cosechan mucho y tienen ganancia rápida sin haber trabajado previamente. Bueno, nosotros trabajamos o avanzamos sobre los hombros de gigantes, como dicen muchos escritores, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros hacemos es sobre el trabajo de muchos otros que han trabajado antes que nosotros y del cual nos beneficiamos. Aceptamos sin dificultad dicha imagen del campo, es decir, el tema de cosechar lo que no hemos sembrado, y del proceso del trabajo humano guiados por la inteligencia o por la fe que recibe la luz de la palabra de Dios. Esta es una imagen coherente, teológica y al mismo tiempo humanística, dice el Papa. El hombre es en ella el señor de las criaturas que están puestas a su disposición en el mundo visible. Si en este proceso del trabajo se descubre alguna dependencia, no es de los hombres entre sí. Esta es la dependencia del dador de todos los recursos de la creación y es a su vez la dependencia de los demás hombres, pero no de los que tienen el capital, sino de todos aquellos que han contribuido con su trabajo y han hecho más grande las capacidades técnicas del hombre con sus contribuciones. Es decir, los que han sido generosos, nosotros los que han sido, bueno, incluso nosotros también pueden ser con el capital en el sentido de ponerlo a disposición de los demás. De todo esto, que en el proceso de producción constituye un conjunto de cosas, de los instrumentos de capital, podemos solamente afirmar que condiciona el trabajo del hombre, no podemos en cambio afirmar que ello constituya casi el sujeto anónimo que hace dependiente al hombre y su trabajo. Es decir, si no sería poner la primacía sobre las cosas, como si las cosas, los instrumentos o la misma materia fueran la que nos dan a nosotros la capacidad. Pero digamos, de lo menos, es decir, de la materia o de los instrumentos inertes, no puede salir lo más, la vida, evidentemente. La ruptura de esta imagen coherente, sigue diciendo, en la que se salvaguarda estrechamente el principio de la primacía de la persona sobre las cosas, ha tenido lugar en la mente humana, alguna vez después de un largo periodo de incubación en la vida práctica. Interesante esta afirmación. Se ha realizado de modo tal que el trabajo ha sido separado del capital y contrapuesto al capital, y el capital contrapuesto al trabajo, casi como dos fuerzas anónimas, dos factores de producción colocados juntos en la misma perspectiva economística. Acá entra justamente con este concepto que les hablaba. En tal planteamiento del problema había un error fundamental, que se puede llamar el error del economismo. Si se considera el trabajo humano exclusivamente según su finalidad económica, se puede también y se debe llamar este error fundamental del pensamiento un error del materialismo. Es decir, el Papa, ¿no es cierto?, iguala aquí el economismo a una forma de materialismo. Porque el economismo en última instancia, ¿qué es? Es ese sistema, ¿no es cierto?, que considera que las relaciones del trabajo y de la producción solamente están regidas por la ley de la oferta y la demanda
independientemente de otros factores que tienen mucha importancia, factores humanos, sociales, etcétera, ¿no es cierto?, políticos, que influyen evidentemente sobre el proceso de producción y que no pueden ser soslayados. A ver, digamos, si son soslayados, evidentemente se pone en peligro la misma fuente de la producción. Bien. Entonces, como decíamos, se puede y también se debe llamar a este error fundamental del pensamiento un error del materialismo, en cuanto que el economismo incluye directa o indirectamente la convicción de la primacía y de la superioridad de lo que es material, mientras, por otra parte, el economismo sitúa lo que es espiritual y personal, la acción del hombre, los valores morales y similares, directa o indirectamente en una posición subordinada a la realidad material. Esto no es todavía el materialismo teórico, en el pleno sentido de la palabra, pero es ya ciertamente un materialismo práctico. Digamos, ese es el error, ¿no es cierto?, del economismo o de lo que se llama capitalismo también, ¿no es cierto?, capitalismo salvaje, ¿no es cierto?, porque normalmente se tiende a pensar que con esto se está haciendo como una anatematización del capital, digamos, como si uno dijera que las cosas en sí mismas son malas. Eso, por supuesto, que, digamos, esa postura que se llama maniqueísmo está condenada por la Iglesia, ¿no es cierto? Un católico no puede ser maniqueo, es decir, considerar que lo material es malo. Es verdad, ¿no es cierto?, que hay una tendencia, sobre todo en este tiempo, hay una tendencia, en este tiempo no me estoy refiriendo a estos últimos 3 años o un año, sino que me estoy refiriendo a estos últimos 60 años, es decir, desde que antes incluso que el Papa Juan Pablo II escribiera esta encíclica. ¿No? Es un problema, ¿no es cierto?, que se sufre, yo diría, más hacia el interno de la Iglesia y en ciertas posturas moralísticas que tienen como este problema, ¿no es cierto?, con lo material, que después justamente se enlazan con otras ideas. Esto no es todavía, dice el Papa, el materialismo teórico en el pleno sentido de la palabra, pero es ya cierto materialismo práctico, es decir, que el capitalismo sería como una especie de materialismo práctico, el cual, no tanto por sus premisas derivadas de la teoría materialista, cuanto por un determinado modo de valorar, es decir, de una cierta jerarquía de los bienes, basadas sobre la inmediata y mayor atracción de lo que es material, es considerado capaz de apagar las necesidades del hombre. El error de pensar, según las categorías del economicismo, el economismo, ha avanzado al mismo tiempo que surgía la filosofía materialista y se desarrollaba esta filosofía sobre la base más elemental y común, llamada también del materialismo vulgar, que pretende reducir la realidad espiritual a un fenómeno superfluo. ¿No es cierto? Dice eso, ¿no es cierto?, el materialismo, que las superestructuras, ¿no es cierto?, humanas son una invención, ¿no es cierto?, de la materia. Así, cuando uno estudia marxismo, escucha todas esas frases que son rimbombantes, no hay que negarlo. Sin embargo, parece que en el marco de las presentes consideraciones, para el problema fundamental del trabajo humano y en particular para la separación y contraposición entre trabajo y capital, como entre dos factores de la producción considerados en aquella perspectiva economística, dicha anteriormente, el economismo haya tenido una importancia decisiva y haya influido precisamente sobre tal planteamiento no humanístico de este problema antes del sistema filosófico materialista. Es decir, lo que está diciendo que de alguna manera, ¿no es cierto?, ese economismo del siglo XVII, XVIII y XIX es el que influye posteriormente en el materialismo dialéctico marxista. Y es verdad, ¿no es cierto?, es así. Hay una continuidad entre una cosa y la otra,
y son dos sistemas que en última instancia, en el fondo, aunque parecen contrapuestos, son lo mismo. No obstante, es evidente que el materialismo, incluso en su forma dialéctica, no es capaz de ofrecer a la reflexión sobre el trabajo humano bases suficientes y definitivas para que la primacía del hombre sobre el instrumento capital, la primacía de la persona sobre las cosas, pueda encontrar en él una adecuada e irrefutable verificación y apoyo. También en el economismo dialéctico, el hombre no es ante todo sujeto del trabajo y causa eficiente del proceso de producción, sino que es entendido y tratado como dependiendo de lo que es material, como una especie de resultante de las relaciones económicas y de la producción predominantes en una época determinada. De hecho, bueno, es así, nosotros decimos, si uno sigue estas teorías, las teorías materialistas o comunistas, nosotros, o del materialismo dialéctico, dicen eso, es decir, que el ser humano es resultado de determinados modos de producción y no al revés, es decir, hay una inversión, es loco, pero es así, ¿no es cierto? Una inversión justamente entre el sujeto de la acción y las acciones y en los resultados. Nosotros a veces como si las cosas fueran las que producen a los sujetos. Interesante. Evidentemente, la antinomia entre el trabajo y el capital, considerada aquí, la antinomia en cuyo marco el trabajo ha sido separado del capital y contrapuesto al mismo, en un cierto sentido ónticamente, como si fuera un elemento cualquiera del proceso económico, inicia no solo en la filosofía de las teorías económicas del siglo XVIII, sino mucho más todavía en la praxis económico-social de aquel tiempo, que era el de la industrialización que nacía y se desarrollaba precipitadamente, en la cual se descubría en primer lugar la posibilidad de acrecentar mayormente las riquezas materiales, es decir, los medios, pero se perdía de vista el fin, o sea, el hombre al cual los medios debían servir. Precisamente este error práctico ha perjudicado ante todo el trabajo humano, al hombre del trabajo, y ha causado la reacción social éticamente justa de la que se ha hablado anteriormente, que ha sido, ¿no es cierto?, una reacción justa, que es la de la búsqueda de una verdadera distribución, ¿no es cierto?, de la renta y del beneficio social del trabajo, y la otra inadecuada, ¿no es cierto?, que ha sido la de con la ideológica, ¿no es cierto?, que ha terminado, ¿no es cierto?, en el materialismo dialéctico. El mismo error, que ya tiene su determinado aspecto histórico relacionado con el periodo del primitivo capitalismo y liberalismo, puede sin embargo repetirse en otras circunstancias de tiempo y lugar si se parte en el pensar de la misma premisa tanto teóricas como prácticas. No se ve otra posibilidad de una superación radical de este error si no intervienen cambios adecuados tanto en el campo de la teoría como en el campo de la práctica. Cambios que van en la línea de la decisiva convicción de la primacía de la persona sobre las cosas, del trabajo del hombre sobre el capital como conjunto de los medios de producción. Con esto termina el Papa. Una última cosa. Fíjense que el capitalismo, ¿no es cierto?, parte de un error teológico que lo dice claramente Max Weber. Max Weber no dice que es un error teológico, sino que él dice que el capitalismo, ¿no es cierto?, bebe justamente su fuerza de la ética protestante. Hay un libro famoso de Max Weber que se llama El capitalismo, el espíritu del capitalismo y la ética protestante, donde él hace un análisis perfecto, solo que se equivoca, según mi manera de ver, nosotros se equivoca en el resultado. Él dice que, justamente, como la ética protestante, ¿no es cierto?, calvinista particularmente, ¿no es cierto?, no tanto luterana, considera que el hombre, ¿no es cierto?, se redime como por el trabajo, y como que alcanza a través del trabajo, ¿no es cierto?, como que vive éticamente, ¿no es cierto?, y eso lo hace rico, justamente lo hace más próspero. Ese ha sido el fundamento, ¿no es cierto?, de la
del capitalismo. Bueno, a ver, la idea de que el trabajo es causa de redención, ¿no es cierto? Es una idea no protestante, ¿no? Sino que es del patrimonio cristiano en general. ¿Cuál es el problema de esta cuestión? Que hace que los protestantes históricos, nosotros no me estoy refiriendo a los evangélicos de la esquina de ahora, nosotros ni a ningún grupo protestante histórico actual, ¿no es cierto? Sino el protestantismo de tiempo de Calvino. Calvino tiene una idea errónea grave, ¿no es cierto? Él piensa, en contra de la doctrina católica, que hay una doble predestinación. Es decir, que mientras que el catolicismo, ya desde el tiempo de Gotescalco, que es un teólogo del siglo X, ha negado esto. ¿No es cierto? Para la Iglesia Católica, los hombres están todos predestinados a la gloria, es decir, al cielo. Solo que existe la posibilidad de decirle, como somos libres, existe la posibilidad de decirle que no a Dios, y eso se considera que es el infierno, es decir, el estado de autoexclusión de la misericordia de Dios, es decir, no querer ir al cielo. Y eso puede ocurrir, es decir, nosotros los católicos creemos que eso puede ser así. Solo que Calvino entiende que hay una doble predestinación, es decir, como que Dios a algunos los predestina al cielo y a otros los predestina, ¿no es cierto?, al infierno. Y entonces como que vos ya elegís una opción u otra opción. Entonces, ¿no es cierto?, ¿cuál es el signo de que vos te estás yendo al cielo o te estás yendo al infierno? Bueno, justamente él, leyendo equivocadamente los textos deuteronómicos, que fueron escritos en el año, esos textos, hacia el año 587 a.C., donde todavía, ¿no es cierto?, la revelación estaba en un estadio inferior, porque los judíos no habían pasado por un montón de crisis que le hacen avanzar, ¿no es cierto?, en el camino espiritual y en la idea de la retribución individual y no colectiva. Entonces, ellos como juzgaban las cosas de ese modo, Calvino transpone ideas que estaban pensadas para este mundo hacia el mundo futuro. Entonces él piensa que si a vos te está yendo bien en esta vida, quiere decir que Dios te está bendiciendo y que por lo tanto sos un predestinado al cielo. Pero si te va mal, quiere decir que Dios te está maldiciendo y que sos un predestinado al infierno. Entonces, fíjense, la idea es que si te va bien, es decir, que sos rico, sos próspero, vas al cielo. Si te va mal y sos pobre, te estás yendo al infierno. Bueno, el horror justamente de esta idea, dice Weber, es la que generó, ¿no es cierto?, el capitalismo. Vaya a saber, es muy difícil decirlo, pero ciertamente que el capitalismo salvaje, ¿no es cierto?, se desarrolló particularmente en los países, primero, ¿no es cierto?, en los países nórdicos, en los países protestantes, y después influyó posteriormente sobre los demás países católicos. Así que algo de lo que Weber dice es verdad, y evidentemente que esta idea errónea de Calvino, que ha llevado a esta división terrible entre ricos y pobres, y que todavía hoy es promovida por determinados grupos religiosos de la teología de la prosperidad, no sé si ustedes los han escuchado por ahí, siguen repitiendo este error con toda su saga de negatividades. Pidamos entonces poder entender cada vez más qué es lo que guía el universo para que nuestras acciones justamente estén encaminadas cada vez más a nuestro propio bien como Dios lo quiere.